Boa noite a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso 10º colóquio do Grupo de Pesquisa Religião, Educação, Ecologia, Libertação e Diálogo, com o tema Interculturalidade, Religião e Educação. Gostaria de cumprimentar a professora Sheila, do Departamento de Educação, e gostaria de cumprimentar também o professor Rodrigo Cope, do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião, os quais compõem a mesa. Por favor, passo a palavra para vocês. Eu gostaria de dar boas-vindas a todos os presentes nesse momento tão importante também para a gente, devido também aos passos que a gente vai dando no nosso processo de internacionalização, não só do nosso programa, mas também do programa de educação, né, o programa de pós-graduação em educação. Esse colóquio traz como tema central interculturalidade, religião e educação, perspectivas de libertação e de diálogo. A escolha desse tema reflete nossa busca por compreender e dialogar com as múltiplas formas de se relacionar com o outro em um mundo diverso e culturalmente plural. Em tempos de polarização, é vital que o ambiente acadêmico seja um espaço livre de intercâmbio crítico e inclusivo, onde a ética do diálogo possa realmente se materializar. É importante, então, como eu disse no início, falar sobre esse passo que a gente está dando, né, enquanto Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, mas também enquanto programa de pós-graduação em educação e o programa de pós-graduação em ciência da religião, que é a parceria com a Universidade Católica de Temuco, no Chile. A parceria, então, entre esses dois programas e a Universidade Católica de Temuco é fruto de um caminho de colaboração que se iniciou aí com a conversa do professor Amauri, do pessoal da educação, dos nossos professores, da professora Gisele, professor Paulo Agostinho, e essa conexão, claro, ela visa inicialmente aí, facilitar um intercâmbio, né, um aprofundamento do intercâmbio, que professores de Temuco podem estar conosco, como a gente já começa a fazer esse caminho hoje, né, que professores daqui também possam trabalhar com colegas no Chile, que os nossos alunos e alunas possam ir para o Chile, né, fazer seus momentos também, ser orientado, né, por professores por lá, ou bolsa sanduíche, ou até mesmo, né, quem sabe num futuro breve, uma dupla titulação com uma cotutela de tese, né? Então essa aproximação é mais um passo do programa e dos nossos programas em vistas de colocar nos colocar num cenário internacional que é muito importante, né? O trabalho do pesquisador e da pesquisadora hoje a gente não faz mais sozinho, né? Existe um momento que é esse momento inicial, sim, de um TCC, de uma dissertação de mestrado e de um doutorado, que a gente tem que se isolar um pouco para desenvolver o trabalho. Mas a gente precisa sempre estar aberto para essas redes, né? As redes de contato, essas redes são muito importantes para que a gente consiga aprofundar, inclusive nas nossas pesquisas, né? Então esse passo, né, que a gente dá agora com a Universidade de Temuco é mais um desses passos no processo de internacionalização dos nossos programas. Hoje, então, a gente tem a presença, né, do pesquisador doutor Ricardo Salas Astrain, que também é da Universidade Católica de Temuco, que vai também nos fazer uma conferência inicial do 10º colóquio, então, do Redeclide. Então, eu espero que a gente seja um momento, né, os vários momentos do evento, momentos frutíferos e de conversas e debates, né, e diálogos, abrindo os horizontes para que a gente possa também aprofundar cada vez mais essas relações. Muito obrigado e bom evento. Então, boa noite a todas, todos e todes. É uma alegria estar aqui em nome do Departamento de Educação, participando dessa abertura, né, desse congresso tão importante, desse colóquio. Parabenizo já de antemão a professora Gisele, professor Paulo Agostinho, professora Mauri, estão aí na comissão organizadora, um evento que envolve muita gente,
né? E fico muito feliz também dessa possibilidade de articulação, de intercâmbio, de internacionalização, e dessa união também entre os dois programas de pós-graduação em Educação em Ciência e Religião, que a gente já é parceira há muitos anos, em muitas frentes, né? E também cumprimento os nossos alunos do curso de Pedagogia, que estão aqui também presentes, então articulando a graduação e pós-graduação, que fazem o aprofundamento em ensino religioso. Estaremos aí nesses 3 dias com debates muito ricos, profícuos, palestras, oficinas, minicursos, né, e reflexões que podem especialmente melhorar as nossas práticas pedagógicas e docentes, e abrindo portas aí para esse trânsito entre Brasil e Chile, né, fortalecendo também as articulações da América Latina. Então, agradeço a todos, que a gente tenha ótimos dias, boas reflexões, bons encontros, e que dê tudo certo. Não é isso que a gente espera para todos nós, tá bom? Seja muito bem-vindo, professor Sala. Muito obrigada. Muito obrigada, professor Rodrigo, professora Sheila. Eu também gostaria de dar as boas-vindas em nome do nosso grupo de pesquisa, do Redeclide, e também contextualizar um pouco sobre como que a gente chegou aqui nesse colóquio. A gente tem desenvolvido disciplinas e atividades, e especialmente no nosso grupo de pesquisa, no Redeclide, nós temos nos dedicado a temas como a decolonialidade, a interculturalidade e a espiritualidade, articulados à educação. Desde o ano de 2021, essas temáticas perpassam o curso de disciplinas no interior do programa, ministrada por professores da casa e também por professores colaboradores, a quem destaco e já agradeço a professora Ângela Cristina Borges pelas contribuições. Nesse mesmo ano de 2021, a gente já realizou o 8º colóquio do grupo de pesquisa com o tema Decolonialidade e Novos Paradigmas das Ciências da Religião. E o 9º encontro foi marcado pela roda de conversa com Wolfgang Gruen, que nos deixou recentemente, a quem nós prestamos as nossas homenagens, mas cuja memória permanecerá viva nas valiosas contribuições sobre o ensino religioso não confessional. Durante esses anos, contamos também com produção de artigos e variadas apresentações de trabalhos pelos nossos membros, versando sobre essas temáticas. No ano de 2023, demos um passo significativo, não só para o avanço do tema, como para o projeto, como o professor Rodrigo falou, de internacionalização do programa. E iniciamos uma valiosa parceria com o Programa de Pós-Graduação em Estudos Interculturais da Universidade Católica de Temuco, no Chile, coordenado pelo professor Ricardo Salas. Essa colaboração teve um particular e especial significado para mim, pelos meses que eu passei em Temuco, não só pensando, mas vivenciando a interculturalidade, gestando ideias e também o meu amado Martim. A interculturalidade, antes de ser conceito, é vivência, é prática, é experiência que não está dissociada das múltiplas realidades e contextos. A interculturalidade, como nos ensina Raul Fornet Bittencourt, é a vivência da impropriedade dos nomes próprios com que nomeamos as coisas. E algumas das diversas perguntas que eu voltei do Chile foram: mas quais são os nossos nomes próprios com que a gente nomeia as coisas? Quais são os nomes próprios das outras culturas? A partir dessas e de outras inquietações, iniciamos nesse ano de 2024 uma série de estudos, leituras e diálogos sobre as diversas nuances que podem perpassar a interculturalidade. Estudos que pudessem resgatar experiências concretas, a partir de eixos temáticos distintos. A essa proposta de trabalho, demos mais um importante passo, que é a realização desse colóquio, no qual os estudos e os seus eixos temáticos estão representados nos nossos 5 grupos de trabalho. Eu tenho certeza que os momentos aqui vivenciados serão de profundo aprendizado e crescimento. A interculturalidade é antes verbo que substantivo, e é por isso que esperamos que a sua apreensão durante as atividades do nosso colóquio não seja realizada de maneira passiva, mas a partir da construção conjunta enquanto processo vivo.
Por isso, convidamos a todas e a todos para uma genuína experiência de participação. Sejam muito bem-vindos. E eu gostaria agora, nós vamos desfazer a mesa, então, para o professor Rodrigo e a professora Sheila poderem acompanhar o professor Ricardo de frente. Muito obrigada. E eu gostaria de chamar à mesa para o professor Ricardo Salas Astraim. O professor Ricardo é filósofo, licenciado pela Universidade Católica do Chile. Doutorou-se com uma tese sobre a hermenêutica da linguagem religiosa mapuche em 1989 pela Universidade Católica de Louvain, na Bélgica. A partir dessa tese, desenvolve um modelo fenomenológico hermenêutico, através do qual realiza um projeto de expansão à filosofia intercultural latino-americana, rearticulando alguns conceitos fundadores que permitem a compreensão dos imaginários religiosos. A sua obra destaca-se pelo trabalho epistemológico referente à análise de contextos culturais assimétricos, étnicos e populares. Tem contribuído para articular redes internacionais sobre o pensamento latino-americano e a filosofia intercultural, e participa ativamente em favor do reconhecimento dos povos indígenas. Na última década, concentrou seus esforços no diálogo com a teoria crítica de Frankfurt e desenvolveu uma proposta política focada nos problemas da teoria do reconhecimento e em uma teoria contextual da justiça apropriada para a América Latina. Estimado profesor Ricardo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un gran honor tener con nosotros a uno de los más grandes autores de la actualidad que trabaja con la ética intercultural, desde la perspectiva de la filosofía latinoamericana, y al mismo tiempo una figura única de generosidad y cariño, como pude comprobar personalmente. Sin más, le doy la palabra. Muy buenas tardes a todas y a todos. Mari Pupeñi, Mari Pulamnian, como dice la lengua de la tierra que hablan el pueblo mapuche, que hasta el día de hoy sigue resistiendo, ¿cierto?, a ese angostamiento de mundo que lleva adelante esta modernidad tecnocientífica. Yo no tengo la capacidad de poder hablar ni siquiera en portuñol, entonces voy a hablar en un castellano lo más estándar posible, porque los chilenos no hablamos bien castellano, ¿ah? Lo echamos a perder, ¿ah? Decimos porque lo hablamos mal, ¿no? Somos muy creativos, ¿no? Y voy a tratar de exponer estos tres grandes temas que están presentes, ¿cierto?, en este 10º coloquio: el tema de la interculturalidad, el tema de la religión y el tema de la educación, pero yo quisiera decirlo desde una perspectiva muy personal, muy propia, algo como lo que ha evocado Sara, ¿cierto?, que fue una de nuestras mejores estudiantes extranjeras, con la que pudimos dialogar y compartir en muchos momentos. Y para mí, de verdad, es motivo poder estar aquí con Sara, con sus profesores, con su marido, su hijo, y un programa vivo, ¿ah? Un programa que promete, ¿cierto?, como son las cosas importantes que la vida nos va deparando a veces, ¿ah? Fecundidad, vitalidad, proyección de sentido, más allá de lo que acontece, desgraciadamente, en América y en buena parte de nuestro planeta. Entonces, yo quisiera partir haciendo una afirmación más bien dura,
¿Mm? Provocativa, ¿ah? Pensando que todos los que estamos aquí somos personas que tenemos un criterio formado, somos más adultos, y podemos entonces empezar a hablar de otra manera los problemas que vivimos en nuestro tiempo, que no son tiempos justamente de interculturalidad, sino que son tiempos más bien a veces de una angustiante monoculturalidad definida, ¿cierto?, por un sistema económico, político, que define las relaciones no por el encuentro y la convivencia, por una problemática religiosa donde muchas veces vamos viendo el abuso permanente que la religión tiene, donde ella termina siendo utilizada para otros fines que no son los propios de lo sagrado y de lo trascendente, y nos plantea una serie de desafíos respecto del tema de la educación, de la formación de los jóvenes en una perspectiva nueva respecto de los graves temas que afectan hoy día a nuestro planeta. Entonces, la hipótesis y la propuesta más dura que yo diría es que nosotros estamos en un mundo donde hay miradas muy disímiles sobre lo que significa el ser humano, la cultura, los valores. Y yo eso lo he expresado en varios de mis trabajos con la categoría de las asimetrías. Vivimos en un mundo lleno de asimetrías. Pero no solo la asimetría, ¿cierto?, entre las economías poderosas y las economías más débiles, ¿eh?, para poder hablar en temas de lo que es un mundo global, sino que también de las asimetrías que existen en nuestros propios países. ¿Mm? En un país pequeño como Chile, 20 millones de habitantes, casi Sao Paulo, Río de Janeiro, ¿cierto? Pero también en un país gigantesco. ¿Ah? Yo le hablo a mi estudiante que Brasil no es un país, sino que es un continente. ¿Mm? ¿Cómo aprender entonces a hablar, ¿cierto?, de una manera esperanzada sobre los graves conflictos que afectan a los pueblos? ¿Ya? Cuando yo digo esperanzada, no quiero decir optimista. De hecho, y yo voy a decir esto a nivel muy personal, yo tengo una hija pequeña de 12 años que a veces va a escuchar las cosas que yo digo cuando ella quiere, digamos, ¿eh? Porque ya es una niña que tiene su personalidad y dice, papá, te quiero ir a escuchar. Y cuando termino de hablar, se acerca, me toca el hombro o el brazo y me dice, papá, estás cada día más pesimista. ¿Ah? Bueno, entonces yo entiendo porque ella probablemente siente que el papá le está quitando una mirada del futuro, algo que ella quisiera ver de una manera más sencilla. Pero yo que soy formador de toda la vida, yo soy educador, profesor de filosofía, profesor de universidad por más de 45 años, profesor en muchos seminarios formando seminaristas religiosos. Hay algo que no he podido evitar en mi vida, que es, como formador, hablar con el corazón en la mano. Decirle a los estudiantes no aquello sencillo que quisieran algunos escuchar, sino que plantear problemas. ¿Eh? Entonces, como se dice por ahí, yo no vengo a traer soluciones, yo vengo a traer preguntas, interrogantes, y veamos si podemos responderlas. Veamos si tenemos todos los instrumentos teóricos, prácticos, para poder decir, podemos ir por aquí, podemos ir por allá. Entonces, lo que yo quisiera decir es que la cuestión intercultural, la problemática religiosa y los graves temas que afectan a la educación en todas sus dimensiones, primaria, secundaria, terciaria, ¿cierto?,
pasan por entender que vivimos en un mundo donde no todos los mundos tienen el mismo valor, donde no todos los seres humanos, hombres, mujeres, valen lo mismo. Para usar la expresión que ha hecho conocida Judy Butler, de esas vidas que no valen. Pero esas vidas que no valen no son unos pocos, no son unas centenas, ¿cierto? No son unos miles o unos millones, sino que aquí, y esto es lo duro que yo quisiera decir ante ustedes, ¿cierto? Una asamblea calificada en esta reflexión, yo diría, la mayoría de la humanidad no tiene valor para esa otra minoría de la humanidad que goza del poder, del dinero, y que goza de esa capacidad de decir que ese mundo de esa minoría es el único que vale. Y eso es algo que, yo quiero decirlo también con el corazón en la mano, me desgarra. Es algo que yo como formador, como filósofo, como teólogo amateur, ¿es cierto? Como un hombre interesado en las ciencias religiosas, ¿cierto? Y en el diálogo con los saberes religiosos indígenas, no puedo dejar de ver. ¿Cómo pensamos entonces el problema del mundo en el que nosotros estamos, donde los que son más fuertes, que son pocos, quieren decirle a las mayorías que esos mundos en que ellos viven no tienen valor, que no tienen un gran significado para lo que es el proyecto de humanidad que se está fraguando entre los grandes? Y donde yo creo que nuestro esfuerzo es decir que ese angostamiento, esa reducción de mundo, es algo que afecta a toda la humanidad y que si no somos capaces de corregir ese camino, probablemente este planeta no tendrá mucho más tiempo y más temprano que tarde vendrán, ¿cierto?, esos procesos casi apocalípticos donde algunos podrán salvarse y otros no. Esa es mi provocación. Vamos entonces al tema intercultural, que a mí me parece que es probablemente el tema más interesante. Con la profesora Giseli hemos estado hablando respecto del valor que tienen hoy día las redes internacionales en los estudios de religión, en los estudios interculturales, en los estudios, ¿cierto?, de lo que es la educación contextualizada. Hay una red que a mí me gustaría mencionarle, que me parece muy importante, que se generó en el marco de las universidades católicas en América, ¿cierto?, que se llama ODUCAL. ODUCAL es una organización que reúne a todas las grandes universidades católicas, medianas y pequeñas, y se nos propuso en el año 2015 generar una red de interculturalidad. Eso comenzó en la Universidad USAT, Santo Toribio de Magrovejo, en Chiclayo, Perú, cuya rectora es de alguna manera la que ha inspirado, ¿cierto?, y coordinado esa red. Y durante estos años nos hemos juntado en distintos países. Nos hemos juntado en Temuco, nos hemos juntado en Quito, nos hemos juntado en Medellín, y el último encuentro fue en Oaxaca, en México. ¿Y por qué menciono eso? Porque yo creo que este coloquio que ustedes están llevando adelante, ¿cierto?, con el nombre súper significativo de interculturalidad, religión y educación, perspectivas de liberación y de diálogo, está justamente, yo diría, en el centro de esa red intercultural en la que hemos ido discutiendo muchos de estos problemas. Entonces, lo primero que había que decir es que sobre interculturalidad hay mucho escrito.
Pero lamentablemente hay que decir que de eso que se ha escrito, hay cuestiones que de repente uno tendría que cuestionar. Y eso nos lo ha enseñado muy bien este filósofo cubano-alemán Raúl Forné Betancourt, también el filósofo peruano Fidel Tubino, de la Pontificia Católica de Lima, ¿cierto? La investigadora norteamericana Catherine Walsh, que trabaja más en una perspectiva decolonial, porque la interculturalidad se ha vuelto como un lenguaje a la moda. Si ustedes quieren, para seguir con las provocaciones, hoy día es políticamente correcto ser intercultural. Cómo defender una política de género, y aparecen una serie de temáticas que son parte de nuestras discusiones que pensamos que están realmente enfrentando los problemas, pero simplemente están de alguna manera encubriendo. Y para seguir con las provocaciones, ¿cierto? Cuando aparecen en el escenario internacional proyectos, ¿cierto?, millonarios financiados por el Fondo Monetario Internacional o por el Banco Mundial con el nombre de interculturalidad, discúlpenme, pero yo creo que hay ahí un abuso. Un abuso porque en el fondo muchas veces lo que se está diciendo con interculturalidad es justamente lo contrario de lo que una verdadera y genuina interculturalidad quisiera sostener. Y es por eso que Fidel Tubino y Catherine Walsh han hecho famoso ya hace varios años atrás esta distinción entre la interculturalidad crítica, ¿cierto?, y lo que sería su contraria, una interculturalidad funcional. Podríamos decir que muchos de nuestros programas que llamamos de interculturalidad en educación, en salud, en turismo, en lo que ustedes quieran, muchas veces queda la duda que si es fundamentalmente interculturalidad funcional o a veces le ponen algún elemento de interculturalidad crítica para esconder un poco mejor, ¿cierto?, los intereses que hay detrás. Entonces, me parece a mí, y con eso yo quisiera sentar la tesis más importante, es que la cuestión intercultural aparece justamente para mostrarnos esas contradicciones que existen, ¿cierto?, entre estos diversos mundos en el que nosotros vivimos. La interculturalidad no es para relacionarnos con los pueblos amazónicos, ¿estamos?, o en Chile con los pueblos mapuche o rapanui. La interculturalidad está aquí instalada, en Belo Horizonte, en cualquier ciudad brasileña y en cualquier ciudad de América. Porque hay mundos de vida divergentes. Hay formas de entender, de valorar, de entender lo que se debe o no se debe hacer. Y donde es muy difícil llegar a decir qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué es un lenguaje bien elaborado a un lenguaje que nos aparece menos significativo. Entonces, yo creo que la perspectiva intercultural, tal como lo ha desarrollado Raúl Forné Betancourt, tiene una cuestión de fondo, que la interculturalidad no es un concepto, no es una categoría. No empecemos a jugar con que bueno, que cultura, y empecemos a hacer, ¿cierto?, esos filosofemas, ¿cierto?, para tratar de explicar en los términos, ¿cierto?, lo que eso involucra. La interculturalidad es mucho más que una categoría, un concepto, como diría Raúl Forné en muchas ocasiones que hemos hablado del tema, es una actitud. Y la actitud es, estoy dispuesto a escuchar a otro diferente en lo que me quiere decir, no en lo que yo quiero entender, en lo que me quiere decir. Sea que formule un lenguaje, que hable, o que simplemente se calle.
que se mantenga en silencio. Y a veces los silencios en la interculturalidad en la que estamos inmersos, a veces son más importantes que las palabras. Y eso me parece a mí que es una cuestión muy cercana a la problemática religiosa. ¿Tenemos o no capacidad para acoger a otro? Y ese es el drama de la humanidad que viene, ¿cierto?, expresado, ¿cierto?, ya en la Sagrada Escritura, en la relación entre Caín y Abel. ¿Qué hiciste con tu hermano? Dice algo así el texto bíblico. Entonces, estamos dispuestos a aceptar que a pesar de las diferencias, otros son hermanos en humanidad, hermanos en comprensión de un sentido, hermanos en una perspectiva de apertura a lo sagrado. Y eso me parece que es la cuestión intercultural fundamental. Actitud de apertura. Y por eso que entonces la provocación con la que yo partí al inicio es claramente una cuestión que toca de fondo la problemática intercultural. Porque este mundo global en el que estamos insertos no es un mundo de apertura, es un mundo más bien de cierre, ¿cierto? No solo cierre de fronteras, es el cierre de la mente, es el cierre del corazón, es el cierre de una lengua que se cree que es la única que existe y no conoce, no valora, menosprecia a todas las demás lenguas, que son también lenguas de vida, mundos relevantes que nos hablan de este esfuerzo tremendo que ha tenido la humanidad. Como el tiempo es poco para este tipo de cuestiones, yo quisiera, más que centrarme en un desarrollo de esta problemática intercultural que aparece y está presente en varios de los textos, ¿cierto?, que hemos escrito junto con otros colegas, es plantear el tema de lo sagrado. Y cuando yo digo lo sagrado, quiero decir expresamente que a mí no me gusta la utilización que se le da frecuentemente a la noción de religión. Yo creo que hemos abusado de la idea de religión para decir cuáles son las religiones que valen y cuáles son esas otras formas que no consideramos religiosas, pseudo religiosas. Habría que ver, por ejemplo, los discursos, ¿cierto?, que tenían los misioneros para hablar de las religiones indoamericanas, para ver que efectivamente había la valorización de una, que era la verdadera religión, y esas otras que no sabemos cuál es el papel que tienen en la economía de la salvación. Hoy día estuvimos con el profesor Pablo en Oro Preto y fue increíble, porque fue una peregrinación de verdad por las 11 iglesias, peregrinos de lo que ha sido la historia religiosa del Brasil en esta parte, pero donde va quedando en claro de que efectivamente no solo eran menospreciadas esas otras formas religiosas y castigadas, sino que son espiritualidades que siguen hasta el día de hoy presentes en nuestras culturas. Las culturas nativas son esencialmente espirituales, así como son también las culturas de los afrodescendientes, como son las culturas que traen los migrantes. Entonces, es ahí donde yo quisiera destacar, y ese sería como un segundo punto de mi conferencia, sería la cuestión del mundo de la vida.
Todos ustedes, cierto, que han tenido alguna formación en filosofía, saben que la categoría mundo de la vida se ha vuelto muy significativa, cierto, sobre todo por la recuperación que ha hecho el gran teórico de Frankfurt, Habermas, ¿cierto? Donde el mundo de la vida aparece siendo justamente lo que resiste a ese orden sistémico, ¿cierto? Que viene aparejado junto con una sociedad capitalista global. Y Habermas ha hecho conocida esta idea de que cuando los sistemas logren colonizar definitivamente los mundos de vida, nuestra posibilidad de tener mundos humanos se va a ver claramente comprometida. Pero la cuestión del mundo de la vida, ¿cierto?, no es una cuestión de los frankfurtianos. El mundo de la vida es una cuestión fenomenológica que viene de la mano con el gran padre de la fenomenología, Edmund Husserl, filósofo, ¿cierto?, que tuvo, ¿cierto?, una experiencia dramática, porque él, siendo de origen judío, en una Alemania que caminaba cada vez más, ¿cierto?, hacia lo que iba a ser la experiencia más terrible que ha vivido la humanidad europea en el siglo XX, que fue la Segunda Guerra. Husserl dice, en un libro que se le publica póstumamente, ¿cierto? Hay varias conferencias que él hace en Budapest, en París. Él dice, hay una crisis de la ciencia europea. Él no dice, hay una crisis de las ideas políticas. Hay una crisis de las ciencias europeas. ¿Y cuál es la crisis que denuncia Husserl? La crisis fundamental es que la razón se ha escindido de la vida. De modo que entonces la desorientación que tiene la ciencia en nuestro tiempo tiene que ver que no se sabe bien hacia dónde se dirige porque ha perdido su conexión con el mundo vital. Y cuando dice mundo vital está diciendo el mundo de la vida cotidiana. Ese mundo donde todos nos vamos haciendo día a día. Ese mundo que me espera, ¿cierto? Una vez que termine esta conferencia y hayan algunas preguntas, aparece ese mundo con todas sus exigencias, con todas sus tensiones, con todas sus contradicciones. Entonces, me parece a mí que la cuestión de lo sagrado es una cuestión fundamental para entender hoy día la diversidad religiosa que está presente en nuestras sociedades. Para un filósofo es importante reconocer que las espiritualidades no están definidas, ¿cierto?, a priori. Las espiritualidades están ahí jugándose al interior de la misma vida. Y es ahí donde van mostrando su pertinencia, su fecundidad, sus posibilidades de humanizarnos. Entonces, podríamos decir que la problemática intercultural se relaciona con la cuestión de los mundos de vida y de los mundos espirituales, en la medida de decir, ¿y cuáles son las posibilidades de poder converger, si es posible, en ciertos elementos comunes? ¿O dónde están los puntos de divergencia que existen entre distintas experiencias sacrales? Entonces, yo trabajo desde toda mi vida en universidades católicas, he sido profesor, como les decía, de seminaristas y religiosos. Entonces, yo permanentemente me he rebelado con la idea que tienen algunos colegas, algunos sacerdotes religiosos, que apelan a que estamos viviendo en un mundo ateo. Y bueno, claro, habrá algunas expresiones, habrán algunos que se atreverán a decirlo así, pero cuando yo miro con mis ojos de fenomenólogo, con mis ojos de filósofo intercultural, con mi perspectiva de un teólogo amateur, lo que yo veo no es ateísmo, es búsqueda de sentido. Y eso yo lo veo
en el mundo mapuche, lo veo en los migrantes, lo veo en los jóvenes, de manera que entonces, para mí, la cuestión de fondo es decir, ¿cuáles son esos sentidos que van apareciendo en nuestras sociedades y que nos cuestionan? Cuestionan nuestra forma, a veces anquilosada, ¿cierto?, de pensar cómo se es religioso, ¿cierto? Y no pensarlo desde esta otra perspectiva más nueva, más renovada. Entonces, en más de alguna universidad en Europa hemos conversado de este tema, y entonces hay personas que dicen, es que hoy día la gente no quiere ir a misa, es que hoy día la gente no quiere ir a un retiro, es que hoy día, entonces empiezan a enumerar todo eso, no, que son tan típicos de una cierta mentalidad que predomina a veces en las instituciones religiosas. Pero no son capaces de decir cuáles son. Eso sí, a lo mejor la gente no va a misa, pero son capaces, ¿cierto?, de pagar mucho dinero para estar una semana con un gurú, con alguien que viene de la India o que viene de cualquier parte del mundo a enseñarle ciertas prácticas de meditación. O sea, imagínense lo que significa en un mundo donde el dinero importa, digamos. Pagar para estar en silencio. Pagar para que a uno le estén golpeando y diciendo, no te quedes dormido. ¿Se fijan? Entonces, yo creo que nosotros, de alguna manera, hemos angostado la mirada de lo que es el homo, mujer, religioso, religiosa. Porque hemos, de alguna manera, fosilizado lo que es una experiencia que probablemente hoy día ya no se entiende, pero que sigue dando una serie de frutos importantes en la vida de las comunidades, de todo tipo de comunidades. Entonces, yo creo que en este diálogo de las espiritualidades nos hace falta mucho más entender cuáles son los sí que viven hombres y mujeres en búsqueda de un sentido sagrado, que esos no de aquello que la gente hoy día no entiende, porque no es su lenguaje. Yo quisiera terminar con una reflexión sobre la problemática educativa, que me parece que es fundamental, no solo para los que somos profesores en términos profesionales y vocacionales, para los que nos creemos formadores de nuevas generaciones, sino que también para los que somos docentes y académicos en la universidad. Y que yo lo entendería así. Yo diría que buena parte del proceso que nosotros llamamos de educación es un proceso de reproducción monocultural y hegemónica de un mundo que no es el nuestro. Para decirlo provocativamente, cuando nosotros hacemos un programa de filosofía, queremos decir que la filosofía partió en Grecia, que fue evolucionando producto de su vínculo con el cristianismo, el catolicismo, que llegó la época que nosotros llamamos moderna, van apareciendo filósofos que están reflexionando sobre la ciencia. Pero esa historia de la filosofía es una historia, diríamos, ¿cierto?, con los filósofos de coloniales, es una historia provinciana de la filosofía. ¿Qué sabemos nosotros de la filosofía china? ¿Qué sabemos nosotros de la filosofía hindú? De la filosofía que desarrollaron los persas, los egipcios. Y para que no sea hablar de los otros continentes, ¿qué sabemos nosotros de esas formas filosóficas que estaban presentes en todas nuestras culturas indoamericanas? Sabiduría, filosofía. Y eso yo me he encargado de expresarlo en mi lectura del mundo cultural mapuche,
Los mapuches tienen dos expresiones en su lengua. Ellos dicen, existe Raquisuam. Cuando uno va a ver qué significa, sería como las ciencias, los conocimientos, ¿cierto? Entonces, Raquisuam es todo lo que nosotros, los seres humanos, podemos llegar a conocer de nosotros mismos, de la naturaleza, de lo sagrado. Pero ellos al mismo tiempo dicen, pero hay otra expresión que completa el Raquisuam y que es Kimam, del verbo saber. ¿Y qué es entonces Kimam? Mapum Kimam es el saber profundo de la experiencia humana. Por tanto, podríamos decir, en una lengua tan específica como la mapuche, podemos encontrar entonces que hay una elaboración filosófica que obviamente no ha sido reconocida ni valorada. Y para hablar de anécdotas simplemente. Hace ya mucho tiempo, cuando era joven, tenía el pelo negro, y bueno, era un joven, como los que hay aquí, se propuso por parte de la Universidad Católica de Lovaina entregar becas para los profesores que queríamos hacer un doctorado. Y en ese tiempo se leía mucho a Paul Ricoeur, el filósofo francés, ¿cierto? Que ha escrito muchísimas cosas sobre la religión cristiana, el simbolismo, los mitos. Y por el conocimiento que ya tenía del mundo mapuche, yo dije, bueno, a mí me gustaría hacer una tesis donde, inspirado en Ricoeur, pudiera esclarecer las formas religiosas y las formas discursivas relativas a la religión en la cultura mapuche. Y los profesores que yo tenía, ¿cierto? No voy a mencionar la universidad porque es católica y no quiero que se vea como una crítica así desmedida. Pero esos profesores me decían, está bien que tú quieras estudiar Ricoeur, claro, un autor menor, no es Heidegger, no es Kant, no es Hegel, pero ¿qué razón tienes para estudiar a los mapuches? ¿Qué le pueden enseñar los mapuches a la filosofía? Profesores de filosofía formados, ¿cierto?, rigurosamente, pero enceguecidos en su visión de que la filosofía era la que a ellos le habían narrado, ¿cierto? Una filosofía provinciana, incapaz de poder ver cómo, ¿cierto?, las semillas del verbo estaban presentes en distintas culturas a través de distintas espiritualidades. Por cierto, no les hice caso. Me fui a Lovaina, donde el profesor Jean Ladrier, que era un gran filósofo de la lógica, un gran filósofo de la ciencia, probablemente el filósofo católico que más ha trabajado la problemática del lenguaje religioso, defendió mi proyecto diciendo, este es el tipo de tesis que tenemos que tener aquí. Porque Ricoeur habla de la religión, pero desde las religiones del libro, cuando la mayoría de la humanidad no tiene libros, porque son religiones orales. Y a mí eso me pareció no solo valiente, sino que yo se lo agradezco en el alma a Jean Ladrier, porque él definitivamente me enseñó que hablar del lenguaje religioso no es hablar del lenguaje escrito, sino que es hablar del lenguaje que está presente en el mundo de la vida. Entonces, con eso yo quiero decir lo siguiente. Muchos de los procesos educativos y pedagógicos que nosotros llevamos adelante en nuestras instituciones, ¿cierto?, educativas, primarias, secundarias y universitarias, son repeticiones de lo que otros han pensado de lo que debe educarse. Y la pregunta es, ¿y cuándo nosotros vamos a plantear a nuestros estudiantes que no estamos ni en Alemania, ni en Inglaterra, ni en Estados Unidos, sino que estamos aquí, en Brasil, en Chile?
en México. ¿Cuándo aparece esa pregunta? La pregunta por el sentido y el significado del pensar, ¿cierto? Lo que es la experiencia humana. Y yo quiero decir con mucho respeto que yo creo que muchos de nosotros hemos entendido ese problema, pero a veces hemos sido incapaces de poder resolverlo institucionalmente. Y es ahí donde para mí la cuestión de la educación se junta con lo que yo decía al comienzo. La educación también es un espacio de poder. Es un espacio donde se juegan las asimetrías, donde se juegan los mundos permitidos, pero también los mundos tolerados a veces o no tolerados. Mi gran discusión durante estos ya casi 40 años dedicado a la vida educativa en esta clave intercultural y desde los mundos de vida, es criticar a varios de mis colegas, y yo los estimo mucho, pero donde yo creo que han quedado atrapados en esta lógica de la reproducción y lo que es más grave, en una actitud conservadora de lo que yo he llamado a veces, con el fin de provocarlos, una mentalidad adultocéntrica. De creer que nosotros como adultos sabemos lo que los jóvenes necesitan saber. Y no confiamos en la capacidad que ellos tienen de poder efectivamente ayudarnos a entender cómo es el mundo de los jóvenes en que estamos atrapados en un montón de complejidades que nosotros no conocimos. Yo conocí el WhatsApp a los 45 años. Yo empecé a usar computadora, que era en realidad una máquina de escribir complicada, a los 35 años. Entonces, ¿cómo yo entiendo a mi hija Laura, de 12 años, que antes de que aprendiera a hablar, ella ya sabía encender un celular y conectarse con sus hermanas mayores? Y su entretención preferida, ¿cierto?, es criticar al papá, ¿cierto?, porque se vuelve cada día más pesimista. ¿Se fijan? Hay ahí una reflexividad en acción, pero que nosotros no entendemos. Entonces, yo quisiera simplemente terminar diciendo que este 10º coloquio que ustedes tienen es probablemente un coloquio fundamental para los tiempos que vivimos. Tiempos que, aunque se declaman y algunos discursos insisten en llamar interculturales, en realidad son más bien monoculturales, o donde lo que se dice como intercultural con una voz se niega con la otra, ¿ya? Y por tanto, donde la religión también empieza a cobrar sentido como parte de una experiencia donde necesitamos encontrar puntos de encuentro entre esas diversas espiritualidades. Una de las cosas más profundas que yo le he escuchado a Raúl Forné en estos años, decir que más que hablar o de seguir hablando de filosofía, teología, habría que hablar de espiritualidades. ¿Cómo estamos entendiendo nosotros ese diálogo profundo de espiritualidades que existe en cierne, virtualmente, en algunos lugares más explícitamente, más sistemáticamente, pero donde finalmente se está jugando la verdadera humanidad y donde tenemos que pensar que esa humanidad, si es una humanidad liberadora, tiene que ser para todos los hombres y mujeres de todas las culturas, de todos los planetas, de todas las lenguas. Y eso es justamente lo que es el problema en el que nosotros estamos, ¿cierto?, trabajando, y por lo que yo me siento muy contento de estar con ustedes aquí para poder compartir estas preguntas, estas interrogantes, y donde yo también estoy muy abierto a todas las preguntas, interrogantes y críticas que ustedes quisieran hacerme presente. Muchas gracias.
Muito obrigada, professor Ricardo Salas. Muitas graças, professor. Agora a gente tem alguns minutos, estamos abertos a perguntas ao professor. Professor Salas, muitas graças, muito obrigado pela presença mais uma vez e pela conferência. Eu gostaria, eu venho ouvindo falar de interculturalidade, né, com o nosso colega Paulo, com a nossa colega Gisele, e também um outro conceito que aparece e vem aparecendo, que é o conceito de decolonialidade. Alguns críticos da decolonialidade, do conceito de decolonialidade, da própria teoria da decolonialidade, ou das teorias, que possivelmente parece que são várias, como o nigeriano Olufemi Taiwo Appiah, né, também o professor Appiah, Anthony Appiah, todos atuando nos Estados Unidos, eles trazem um pouco essa ideia de que a teoria ou a decolonialidade, de uma maneira, grosso modo, traria uma ideia de essencialismo cultural. Né? Existe um essencialismo cultural, uma ideia de que existe uma cultura ou chilena, ou de um povo, né, indígena, enfim, uma cultura essencialista, uma cultura fixa, e que seria possível, parece, isso existe de fato, né, essa ideia de que é possível a ideia de um retorno a uma autenticidade cultural pré-colonial. Quer dizer, existe essa crítica, faz sentido, né, desse filósofo, porque parece, quando eu fiz história e a gente trabalhava muito a ideia de circularidade cultural, hibridismo, né, a colonização enquanto também algo que se toma e se recria de alguma forma, né, a ideia de modernidades múltiplas do Eisenstadt. Então, a gente saiu desse paradigma no qual a gente se relacionava e construía novas possibilidades, fazíamos alguma coisa com aquilo que fizeram de nós, né? Ou a gente cai num lugar de que vamos chegar numa pureza cultural novamente, né? Então, é mais ou menos isso. Muito obrigado, professor. A gente pode 3 perguntas, depois a gente passa para o professor. Boa noite a todos e todas. Prazer ouvir o senhor. E a sua provocação, ela é muito atual. Quando a gente olha para o mundo e vê os genocídios, os extermínios, e eu fiquei a pensar, justamente nesse tempo em que vivemos, em que culturas estão sendo exterminadas por causa das guerras, não podemos esquecer da Palestina, que sempre está em extermínio, mas ainda resiste. Então, a sua fala eu escuto como uma fala de resistência, uma tentativa de resistência. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando como resistir dentro de uma instituição. E aí, quando eu estou dizendo instituição, eu estou pensando tanto nesse lugar que estamos agora, em que o Senhor mesmo disse sobre os nossos currículos, que eles precisam responder a uma demanda do mercado, e também da questão, para além dessa instituição que responde uma demanda do mercado, a do Estado. E nós, como pesquisadores, estamos no meio disso. As nossas pesquisas, por mais que tenhamos o olhar crítico, muitas vezes ela fica diante de uma escolha.
Eu respondo à demanda do mercado ao qual eu estou inserido, ou eu resisto, sabendo que essa minha resistência pode também me deixar num lugar de limbo. Quem vai ler? Quem vai financiar? Quem vai comprar, entre aspas, o meu projeto? Então, a minha pergunta é de alguém que busca uma resposta, como o senhor mesmo disse, que está há mais de 40 anos dentro dessa, tanto pensando quanto também fazendo. O senhor disse que interculturalidade é atitude. Que tipo de atitude nós podemos ter dentro desse sistema que já nos diz o caminho que precisamos fazer, mas dentro de nós existe um grito que também é provocado pelo silenciamento dos povos? Marina, a gente ouve 3, depois a gente abre de novo, pode? Boa noite, muito obrigada pela palavra, professor, foi muito rico. E eu queria saber se você poderia só demorar um pouquinho mais assim na questão do encontro entre a interculturalidade e a fenomenologia. Eu achei um tópico muito interessante, queria saber um pouquinho mais. Obrigada. Bueno, las 3 observaciones, reflexiones, comentarios que se han propuesto, darían cada uno para hacer un coloquio entero. Entonces, yo no lo voy a aburrir toda la noche con explicitaciones sofisticadas de cada uno de esos temas, pero yo iría a la cuestión así en el área de gol, ¿no es cierto? Para los que nos gusta el fútbol, ¿cierto? Lo más importante no es el juego, es si hay o no posibilidades de hacer un gol. Es ahí donde se juega de verdad, ¿cierto? Un match. Entonces, yo creo que el tema de lo que llamamos interculturalidad y decolonialidad es una cuestión bien fundamental para avanzar en esta discusión, porque yo creo que lo primero que hay que resolver es que interculturalidad y decolonialidad hablan desde lugares distintos. Por tanto, no los podemos transformar como en sinónimos, ¿cierto? Entonces, para mí, la interculturalidad, en esa referencia, ¿cierto?, que yo he hecho a Raúl Forné, tiene que ver justamente con los procesos de encuentro y desencuentro que tienen las culturas. Por tanto, la interculturalidad es ese proceso donde nosotros vamos creciendo junto con otros que no son como nosotros. Cuando en un país como Chile tenemos hoy 2 millones de migrantes, en un país de 20 millones, entonces, imagínense lo que sería Brasil con el 10% de la población migrante. Aparte de toda la diversidad histórica que ya existe, o sea, eso se vuelve muy complejo, pero lo intercultural lo que viene a destacar es justamente esa capacidad, ¿cierto?, que tienen las culturas, los mundos de vida y las personas de ir transformando su propia vida. Entonces, yo sostengo en Chile, en contra de mis colegas más conservadores y algunos derechamente racistas, que los migrantes que han llegado a Chile le han dado una nueva cara y un nuevo corazón a mi país, porque lo han llenado de otros colores, de otros sabores, de otros bailes, y todo eso es riqueza. La interculturalidad, entonces, va mostrando que no existe una clausura entre una cultura y otra, sino que siempre estamos en un proceso de transformación. En cambio, la decolonialidad nos está hablando de una cartografía, ¿cierto?, histórica del poder, de cómo se ha impuesto una determinada lengua, una determinada religión,
Y eso también está presente en todos nuestros países, porque efectivamente nosotros hemos sido colonizados, y no colonizados voluntariamente. Primero se puso, ¿cierto?, la bota encima. Somos más fuertes que ustedes, tenemos armas que matan a distancia, y lo veíamos, ¿cierto? El profesor Paolo hizo una foto muy linda, ¿cierto?, de unos mosquetes, ¿cierto?, portugueses con unas flechas indígenas, es para mostrar la simetría, ¿cierto?, del poder de las armas. Entonces, mostrar que la decolonialidad no es algo del pasado, sino que es algo también del presente. Y tuvimos unas reflexiones muy hermosas, ¿cierto?, con Pablo, sobre cómo se sigue manteniendo un lenguaje eufemístico para hablar de la resistencia que se dio ahí en un determinado momento, como si siguiéramos estando en una dependencia colonial. Y no somos capaces de elaborar otro tipo de lenguaje. Y eso pasa también con las razas, con las lenguas. Entonces, y aquí yo quisiera complejizar mi mirada de estas dos nociones, que aunque cada una habla de lugares distintos, tienen posibilidades de encontrarse en un cierto momento, y por eso yo no me resisto, a pesar de que algunos de mis amigos interculturales se escandalizan, yo hablo entonces de un planteo intercultural / decolonial. Es decir, que puede haber una opción decolonial también en una mirada intercultural. Pero eso hay que saber hacerlo, hay que saber decirlo con precisión, y obviamente que estamos remitiendo a raíces filosóficas que son bien distintas. Para ser un tanto provocativo, yo diría, si nosotros queremos entender las diferencias entre un Walter Miñolo, el gran pensador argentino decolonial, ¿cierto?, y Raúl Forné Betancourt, por decir, el gran pensador intercultural, hay detrás de ellos una lectura de algunos filósofos europeos que están en juego. Raúl Forné claramente ha hecho su reflexión de la transformación, ¿cierto?, intercultural en una lectura de la crítica a la razón dialéctica de Jean-Paul Sartre. Es Sartre el que está ahí, pero no el Sartre del ser y la nada, es el segundo Sartre, que cree en la posibilidad de que podemos cambiar el mundo en que estamos. Pero cuando uno lee a Miñolo, y los que tenemos formación filosófica y sabemos escarbar, lo que está ahí detrás es el gran Foucault, que obviamente nunca aceptó el pensamiento de Sartre. Entonces, se fijan aquí, podemos ir buscando distintas dimensiones para ver orígenes, lo que va derivando eso y las posibilidades de encuentro que se pueden dar entre estos conceptos y entre estos pensadores. La perspectiva de una interculturalidad con una opción decolonial no es algo que yo solamente defienda. Hoy día cuando leo, por ejemplo, a Catherine Walsh en su último trabajo, ella va también en la misma senda. Y yo no tengo ningún vínculo con Catherine Walsh, salvo una que me voy a referir en la segunda pregunta, que tiene que ver con el hecho de que estoy llevando adelante un programa de doctorado en estudios interculturales en una universidad católica. Lo que significa que hay problemas como los que ella vivió con su doctorado en estudios culturales en la Universidad de Simón Bolívar, ¿cierto?, en Ecuador, y que me voy a referir ahora. Entonces, la segunda observación tiene que ver justamente con eso, cómo nosotros podemos vivir o sobrevivir, ¿cierto?, en nuestras universidades cuando hay una lógica, ¿cierto?, en que ya se ha determinado cuál es el rol que tenemos que jugar y donde efectivamente, ¿cierto?, las exigencias, las demandas que se nos ponen como académicos, investigadores, cada vez son mayores. Entonces,
A mí me gustaría pensar esto en una clave histórica y pensar, y no habría que pensar que siempre esta institución que hemos llamado universidad ha estado en ese proceso donde efectivamente, cierto, hay tensiones y contradicciones muy fuertes. Entonces, yo, a más de algún religioso, seminarista del que he sido profesor, lo he escandalizado diciendo, pero ¿cómo podemos pensar el legado de un Tomás de Aquino, que en la Universidad de París del siglo XII es castigado porque está tratando de salirse del sistema definido por el obispo del lugar y quiere dialogar nada menos que con los árabes y con los judíos? Entonces, y eso podemos seguirlo para el resto de los filósofos profesionales. ¿Qué le pasa a Descartes, por ejemplo, que tiene que escribir estas objeciones que le hacen los teólogos para evitar de que le pueda ocurrir algo como lo de Giordano Bruno? Y a distintos otros filósofos en Alemania, en España y en América Latina también. Entonces, yo diría, la institución universitaria tiene límites. Y son límites que están marcados por el Estado. Y nosotros somos los privilegiados, ¿cierto?, de esa institución, porque nos pagan para poder pensar. Y el Estado quisiera que nosotros pensáramos como el Estado quiere. Eso es lo que llamaría un Hegel la razón de Estado. Bueno, hacer pensamiento crítico, pensamiento intercultural, decolonial en la universidad, es justamente decirle al Estado, sí, necesitamos recursos, necesitamos becas, necesitamos investigar, necesitamos libros, necesitamos viajar. Y vamos a tratar de pensar como ustedes quieren que pensemos, informemos. Pero el verdadero profesor es siempre el que va más allá. El que logra, de alguna manera, transgredir, ¿cierto? Sin que lo pillen, sin que lo descubran demasiado rápidamente. ¿Ya? Y eso entonces es mi experiencia como un director de un programa de estudios interculturales en una región interétnica donde los conflictos y la violencia, ¿cierto?, chilena contra el pueblo mapuche sigue presente ya en 5 siglos. ¿Cómo hacer estudios interculturales en ese contexto sin quemarse? Y obviamente que en algún momento uno tiene que tomar también posición. Y la primera posición que nosotros tomamos como programa es que tiene que haber en nuestro objetivo una dimensión ético-política de las investigaciones que hacemos en nuestro programa. Lo que es resistido a veces por algunos de mis colegas. ¿Pero por qué ético-político? ¿Por qué te vas a meter en ese terreno tú? Porque si no, no tiene sentido. ¿Qué sentido podría tener un doctorado en estudios interculturales en una región interétnica plagada de conflictos? Otra pregunta que se nos plantea. Cuando vienen profesionales mapuches que han sido condenados por la ley chilena, ¿cierto?, por actos de resistencia. Pregunta, ¿se acepta o no a un destacado dirigente mapuche que ha resistido al Estado? Unos dicen, no, es que eso es meternos en problemas y eso va a generar una mala imagen de la universidad. Entonces yo saco la dimensión ético-política y digo, ¿y en qué está un doctorado de estudios interculturales en una región interétnica? Entonces, eso lo que nos ha llevado es a decir que tenemos un compromiso con la formación de doctores mapuche. De los 7 años que llevamos como doctorado, de los 27 estudiantes que hemos aceptado, 7 son de origen mapuche.
2 hombres, peñi, dirían ellos, 5 mujeres. Pero cuando uno ve las preguntas que se están haciendo, mañana va a exponer una de mis estudiantes mapuche, que es trabajadora social de profesión, y ella eligió como tema de investigación doctoral la cuestión del trauma colonial y el alcoholismo, para mostrar entonces cómo la colonialidad, ¿cierto?, se ha instalado al interior de la comunidad por el uso y abuso del alcohol. Y lo que significa eso para las familias y para las mamás y para todas las personas que tienen que sufrir a un indígena alcoholizado. Desde mi perspectiva, estamos apoyando un proceso reflexivo. Ahora, cuando vengan los pares evaluadores a acreditar nuestro programa y vean nuestras tesis, habrá que ver qué dirán esos pares evaluadores. Desde mi perspectiva, son totalmente pertinentes porque están respondiendo a un problema que existe, ¿cierto?, en el territorio mapuche. Que la violencia no es solo violencia desde arriba de la sociedad hegemónica, sino que también es violencia desde abajo, donde los hombres alcoholizados han terminado disolviendo, erosionando la propia comunidad. Hay que ser una mujer muy valiente para poder decir eso, porque es, en el fondo, criticar, ¿cierto?, lo que sería ese elemento intachable que a veces quiere tener el mundo indígena. Y con eso, ¿cierto?, uno podría recoger esto de cómo cuestionamos a una cultura que no es nunca pura, que no es nunca transparente, que tiene siempre esos elementos, ¿cierto?, de distorsión. Bueno, y por último, muy sencillamente, yo creo que la interculturalidad y la fenomenología ya vienen de la mano en la obra del propio Husserl. Si uno lee, por ejemplo, hay unos textos que en castellano se llaman Renovación de la Cultura, son capítulos que Husserl había pensado que se publicaran en japonés. Entonces imagínense, Husserl se rebaja a escribir para que unos japoneses le traduzcan sus textos. Pero no es solo eso. Es un Husserl que está pensando el tema de la racionalidad, ¿cierto?, en los pueblos africanos. Y está leyendo a los antropólogos, a los etnólogos. Y eso entonces va mostrando que la lectura de Husserl que hemos recibido muchas veces en nuestro instituto de filosofía es una lectura tan academicista, porque solamente se quedan centradas las investigaciones lógicas y no salen de ahí, y dejan de lado la dimensión ética, política y de la reconstrucción, ¿cierto?, de lo que es la razón en la época moderna. En el caso concreto de lo que yo hago, yo diría, para mí la interculturalidad es inseparable de este dúo que es la fenomenología y la hermenéutica. ¿Por qué fenomenología? Porque se trata de escudriñar los mundos de vida y esa categoría que ha sido tan manipulada, ¿cierto?, por el naturalismo, que es la experiencia. La experiencia no tiene nada que ver con lo que el naturalismo y el empirismo no han querido señalar con esa noción. Y la hermenéutica también entra a jugar aquí porque lo que se trata es de escrutar los sentidos y significados que tienen otros que nos dan señales a partir de su lenguaje, de sus imágenes, de sus expresiones, pero que siempre hay que interpretar. La interpretación es insuperable, porque nosotros los interpretamos a ellos y ellos nos interpretan a nosotros. Por eso que yo permanentemente discuto con mis amigos sociólogos cuando ellos ingenuamente piensan en que las personas, cuando uno le hace una encuesta, responden lo que uno le está preguntando. Las personas cuando reciben una encuesta también son personas reflexivas y están pensando, ¿y qué tendrá detrás de la cabeza este investigador? Y me están armando una respuesta en función de lo que ellos piensan, que nosotros andamos buscando.
¿Se fijan? Y eso también nos lleva a unos temas muy importantes que tienen que ver con la devolución de nuestras investigaciones, que es un elemento decisivo de una verdadera ética de la investigación intercultural. No podemos trabajar con una comunidad afro, armar una tesis, artículos que nos llenan de gloria, puntaje y todo lo demás, y las personas que nos entregaron esa información nunca se enteraron de lo que nosotros dijimos. Si ustedes me permiten una mala palabra, eso no es más que extractivismo académico. Es decir, nos aprovechamos de una experiencia para poder traerla a nuestro espacio académico y usarlas para nuestro acomodo, para nuestra jerarquía, pero no sirven del punto de vista de que no envuelven a esa comunidad de donde partieron los datos fundamentales. Yo por aí dejaria essa questão. Sim. Então, a última rápida sessão de perguntas, que nosso tempo também já está estourando. Olá, buenas noches. Me chamo Rita e eu estou terminando agora o meu doutorado. Eu vou defender agora em dezembro sobre o Raymond Panikar, e mais especificamente sobre um método intercultural que ele criou quando ele era professor da Universidade de Santa Bárbara, na Califórnia, que ele participou de um projeto que era a interculturalidade como caminho para a paz. E dentro das discussões no Departamento de Estudos Religiosos lá, ele criou um método intercultural para estudos religiosos, interculturais, obviamente. E eu gostaria de saber, primeiramente, né, sobre o impacto, né, também desse pensador, né, no pensamento intercultural latino-americano, né, como que o senhor vê isso? E se há dentro do Departamento de Estudos Interculturais da sua universidade, né, ao qual o senhor dirige, discussões também em relação ao método, né, as metodologias, né? O Panikar faz uma crítica à fenomenologia como método para estudos interculturais e bem como alguns métodos da sociologia, da teologia e da própria ciência da religião. Por isso ele propõe, né, novas metodologias e eu gostaria de saber se existe essa discussão dentro do seu departamento também. Obrigada. Bien, es una pregunta muy interesante porque Raymond Panikar ha tenido una influencia decisiva en el desarrollo de la perspectiva de la filosofía intercultural, particularmente la de Raúl Forné-Betancourt. Raúl y todo el grupo de investigadores que él ha conectado han creado una escuela internacional de filosofía intercultural en Barcelona sobre el legado mismo que ha dejado Raymond Panikar. Entonces, yo creo que Panikar es de los pocos pensadores que ha sacado las consecuencias de lo que significa pensar ese vínculo tenso entre las religiones diversas y ha elaborado una metodología apropiada justamente para la experiencia que él vivió y que él intentó sistematizar a través de sus distintos escritos. Una de mis colegas de Temuco hizo su tesis doctoral sobre el método de Raymond Panikar, tratando de trabajar la problemática de espiritualidad y ecología. Y hay ahí entonces todo un aporte relevante que Panikar sigue dando a esas investigaciones actuales. Entonces, yo lo único que podría decir es que la perspectiva de Panikar es decisiva para entender justamente ese mundo de paz que debiera ir avanzando a pesar de las múltiples guerras en que estamos atrapados, que la metodología de Panikar es absolutamente relevante para entender espiritualidades diversas
y donde efectivamente la perspectiva de Panikkar nos ayuda a entender de que lo sagrado está en una permanente búsqueda, en una permanente tensión, y que nunca podemos atraparlo, ¿cierto?, en el marco de una pura cultura. Lo sagrado siempre, si es sagrado, genuino, se nos arranca de las manos. Porque esa es la experiencia mística más fundamental de cualquier espiritualidad. Lo sagrado, lo absoluto, lo trascendente, lo que ustedes quieran llamar, no es nunca objetivable. No es nunca capturable en una determinada sistema de categorías. Y en ese sentido, Panikkar es obviamente una figura central para la perspectiva intercultural. Y decirte solamente que hace unos años se publicaron las obras completas de Panikkar y el tomo 6, dividido en 2 volúmenes, está concentrado todos los textos más fundamentales de Panikkar que antes estaban repartidos en distintos idiomas, están ahora disponibles en castellano. Por tanto, si quieren ahorrarse un trabajo de leer todo Panikkar, ahí, volumen 6, está todo Panikkar en su perspectiva intercultural. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Ricardo Salas. Essa foi nossa primeira conferência do nosso colóquio. Amanhã, pela manhã, a gente continua com o professor Ricardo. Na manhã de quinta e de sexta-feira teremos um mini curso, que será às 8 horas na sala 204 do prédio 6. Na quinta, amanhã pela tarde, nós teremos os grupos de trabalho. E na sexta à tarde teremos as oficinas. Para as oficinas ainda é possível fazer as inscrições. Só entrar no site, teremos 7 oficinas, fazer a inscrição, que estará muito interessante. Amanhã à noite a gente tem a segunda conferência com a professora Ângela Cristina Borges e na sexta à noite a nossa mesa redonda de encerramento. E para a gente finalizar, a gente tem um cafezinho, né, com alguns quitutes poços caldenses aqui fora, estão todos convidados. Gente, muito obrigada, boa noite, e assim a gente encerra a nossa primeira conferência.